Volviendo a los videos teóricos de Bitcoin, hoy comentaré de una forma muy sencilla en qué consiste el proceso de minería en Bitcoin. Muchas veces, por simplificar, cuando estamos explicando sobre Bitcoin y su cadena, decimos que los mineros se encargan de resolver un acertijo matemático. Hoy veremos qué es esto. Hoy veremos primero algunos conceptos básicos que nos ayudarán a entender mejor el proceso o el trabajo que realizan los mineros de Bitcoin. El primer concepto que veremos es hash. La función hash es un tipo de operación que toma una entrada de datos arbitraria y la mapea a una salida de un tamaño fijo, llamado hash, resumen o huella digital. El tamaño de salida suele especificarse en bits de datos y se incluye a menudo en el nombre de la función hash. Los datos de entrada o input pueden ser texto, fotos o cualquier tipo de archivos, y el resultado dependerá de la función hash que estemos utilizando. Lo interesante de esta función es que desde la huella digital o el hash resultante no hay forma de conocer la información que se usó para generarla, pero siempre la misma información o el mismo input generará el mismo output o huella digital. Por lo tanto, es una función unidireccional y determinista. Y tampoco hay forma de saber cuál será el output o huella digital de un texto o input por adelantado. La única forma de conocer el hash es pasarlo por la función. Vemos que existen distintas funciones hash. Por ejemplo, está una que se llama MD5, que esta trabaja con bloques de 512 bits y da un resultado de 128 bits. Esta función a día de hoy ya no se usa, se dice que está rota. Luego tenemos la que se conoce como SHA-256. Esto es otro algoritmo creado en 2001 por la NSA y genera un output o huella de 256 bits, es decir que es mucho más larga y por lo tanto más segura. Este algoritmo se usa para almacenar contraseñas, mantener la integridad de datos en firmas digitales, verificación de archivos y por supuesto en Bitcoin. Veamos un simple ejemplo utilizando un software llamado HashMaker. Es este que tenemos aquí en pantalla y nos permite sacar el hash de un input. Este input, como comentaba, puede ser un texto. Vamos a poner aquí un string. Le digo que de la palabra hola me dé el hash con la función md5. Me pone esto, ¿vale? Si le cambio el tipo de función a 256 me genera un texto mucho más largo. Pero aquí lo interesante para comprobar es que le podemos decir, vale, hazme el hash de este archivo PNG o JPG. Me saca este hash que empieza por 9267. Pero si yo agarro el archivo, abro el archivo, hago una mini modificación, lo guardo y le vuelvo a decir que me saque el hash, vemos que el hash es completamente distinto. Un archivo genera un hash y si el archivo es con un píxel de diferencia nos va a generar un hash completamente diferente. Siguiendo con las definiciones, necesitamos conocer qué significa la palabra nonce. Y esto viene de la contracción de number only used once, es decir, un número solo usado una vez. Lo que hacen es que los mineros ajustan este número y luego calculan el hash del bloque. Si el hash no cumple con los requisitos de dificultad, el minero ajusta de nuevo el nonce y repite el proceso. Este proceso se repite hasta que se encuentra un valor de nonce que produce un hash que satisface los criterios de dificultad. Y en este caso, en Bitcoin hablamos de la cantidad de ceros al inicio del hash. Una vez que se encuentra el bloque, se considera válido y se puede agregar a la cadena de bloques. El nonce es esencial en este proceso porque permite a los mineros ir probando diferentes combinaciones hasta encontrar una que cumpla con los requisitos de dificultad. ¿Qué es el ajuste de dificultad? Esto es un mecanismo incorporado en el protocolo Bitcoin que regula la dificultad de la prueba de trabajo, es decir, de encontrar el nonce que dé un hash correcto. Si los bloques se están minando en menos tiempo que los 10 minutos estipulados, se aumenta la dificultad para que se tarde más. Mientras más ceros tenga el hash al inicio es más difícil. Y si la media de tiempo es más que 10 minutos,
se disminuye la dificultad para que se mine más rápido. También se tiene en cuenta la cantidad de potencia de procesamiento o hash rate que hay en la red. Cuando más mineros participan en la red y la potencia de procesamiento total aumenta, la dificultad se ajusta al alza para hacer que la resolución del problema criptográfico, es decir, encontrar el nonce, sea más difícil. Por otro lado, si la potencia de procesamiento disminuye, la dificultad se ajusta a la baja para facilitar la resolución del problema. Este ajuste dinámico de la dificultad ayuda a mantener la estabilidad de la generación de bloques y asegura que la emisión de nuevos Bitcoin siga un ritmo predefinido, limitando así la oferta de Bitcoins. Este proceso de ajuste ocurre aproximadamente cada 14 días, o más precisamente, cada 2016 bloques. Hash rate. Este se refiere a la cantidad de poder computacional que se utiliza para procesar y resolver algoritmos criptográficos en la red de Bitcoin. Es una medida de la capacidad de procesamiento de la red. Vemos aquí en la gráfica, en la línea azul, cómo ha ido creciendo la tasa de hash rate desde los inicios hasta la actualidad. La línea negra es el precio. Tenemos que dejar claro que el proceso de minería tiene varias funciones. Primero, es la forma descentralizada de emisión de moneda. Es decir, que cada 10 minutos se emiten nuevos Bitcoin. Y también la minería es la responsable de ir verificando las transacciones y añadirlas a la cadena de bloques. Y lógicamente, estas tienen que tener un orden cronológico. El algoritmo de consenso en Bitcoin se llama Proof of Work o prueba de trabajo. Y este trabajo es llevado a cabo por los ordenadores o los nodos mineros. Y se lleva a cabo de una forma abierta y pública, es decir, que cualquiera puede descargar un software, comprar el equipo necesario para aportar trabajo a la red a cambio de recibir las recompensas. La recompensa a día de hoy son 6.25 Bitcoin más los fees de las transacciones de ese bloque. En abril del año 2024 esa recompensa bajará a la mitad. Vamos ahora a la parte más visual. Vamos a esta página web, la dejaré también abajo en la descripción para que puedan jugar con ella. Y vemos aquí cómo se genera un hash. Esto hace lo mismo que el software que les mostré antes, el Hashmaker, pero aquí lo hace un poquito más rápido, más sencillo. Simplemente con escribir cualquier palabra aquí, vemos que nos va generando un hash de la función 256. Es decir, esto sería el input y esto es el output, ¿vale? Luego podemos ir aquí al apartado de bloque. Vemos los campos en este ejemplo. Tenemos lo que se llama en Bitcoin la altura de bloque o número de bloque. Tenemos el campo donde va la información. Tenemos el hash y tenemos el nonce. Recordamos que el nonce es el número que los mineros van intentando localizar para que genere un hash que empiece en este caso por 4 ceros. Hay que tener en cuenta que en la cadena de Bitcoin la data que se incluye es, por ejemplo, la versión del software, el hash del bloque anterior, el hash de la raíz de un árbol de Merkle, contador de tiempo y el listado de transacciones. En este ejemplo, cuando se consigue un hash que empieza por 4 ceros, se da como un hash correcto y pone el fondo verde, es decir, que el bloque es válido. Vamos a poner aquí una data, por ejemplo. Escribimos txt. Lógicamente este input modifica el hash y ahora le tengo que dar el botón de minar para que localice un hash que empiece por 4 ceros. Vemos que lo que va a cambiar es aquí el nonce. Y ahí localizó un hash que empieza por 4 ceros, es decir, que cumple con el requisito del nivel de dificultad y da el bloque como válido. Vamos ahora al apartado de blockchain o cadena de bloques. En este ejemplo, esta cadena tiene 5 bloques. Vemos bloque 1, 2, 3, 4 y 5. Vemos que el bloque 1 no tiene hash en el campo de preview, o sea, del bloque previo, lógicamente porque es el bloque 1 o bloque génesis. Si yo modifico algo en el bloque 1, voy a tener que minar todos los bloques siguientes, ¿vale? Si por ejemplo, vamos a poner aquí un texto, lógicamente al modificar el hash, este hash del bloque 1 se utiliza en el bloque 2 para ir enlazando el bloque 1 con el 2, ¿vale? Entonces, lógicamente, si este hash es incorrecto, aquí es incorrecto y todo
no son bloques válidos. ¿Okay? Borro el texto, volvemos así, pero si yo por ejemplo modifico el bloque 3, el bloque 1 y bloque 2 sigue siendo válido, mientras que el 4 y el 5 ya no son válidos. Lo que une cada bloque es este campo donde se pone el hash del bloque anterior. Una de las fortalezas de la cadena de Bitcoin es que es distribuida, es decir, que hay miles de personas que tienen una copia de la cadena y una persona no puede modificar la información que tienen los demás. En este ejemplo vemos que hay el peer A, peer B y peer C. Supongamos que estos son 3 nodos mineros y todos tienen la misma información. Por ejemplo, vemos que el bloque 3 tiene el nonce 12937, 12937 es este. Todos tienen la misma información. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si el peer A modifica su cadena? ¿Cómo saben los demás? ¿O qué pasa en la cadena de los demás? ¿Qué pasaría en el peer B y en el peer C? Vamos a hacer la prueba. Vamos a poner, por ejemplo, que el peer A intenta modificar el bloque 4 y añade una nueva transacción para que él reciba más Bitcoin. Un ejemplo sencillo, ¿vale? Lógicamente, él tendría que minar de nuevo el bloque 4 y bloque 5. Consigue un hash correcto para su cadena en el bloque 4 y vamos a conseguir un hash correcto para el bloque 5. Vemos que su nonce o su número utilizado solo una vez en el bloque 4 termina en 799. Lógicamente las cadenas del peer B y del peer C no coinciden, no tienen la misma información. ¿Vale? Este es el nonce 799 que tiene una transacción más y el B y C no tienen esa información. En este caso lo que se hace es que el peer B y el peer C, que son la mayoría en este consenso, es decir, de 3 personas, 2 tienen una información igual, esto se tomaría como la cadena verdadera, es decir, que es la cadena más larga y por lo tanto es la que tiene más apoyo. Este apoyo se refiere al hash rate. Al principio comenté que esto sería un tutorial súper simplificado sobre minería. Creo que con estos conceptos básicos es suficiente para tener una breve introducción. Si quieren tener más conocimiento sobre prueba de trabajo, les dejo este artículo de Estudio Bitcoin donde explican con otro ejemplo, con otra analogía, en este caso utilizando dados, sobre la prueba de trabajo. Como siempre, si este video les aportó conocimiento o algo de valor, no se olviden de dejar un comentario, compartirlo, darle un like o simplemente suscribirse al canal, que es gratis y me ayuda a mí a seguir creciendo. Y si quieren experimentar la filosofía de valor por valor, pueden enviar algunos sats a la Lightning Address que está apareciendo ahora en pantalla o la que está en la descripción del video. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego.